Bienvenidos sean todos al canal Aprendo con la Profe Luciano. Queridos padres, maestros, estudiantes o tutores, para mí es más que un placer compartir con cada uno de ustedes estas explicaciones. Y en el día de hoy estaremos explicando cómo llenar la actividad 3 titulada Los números nos ayudan a entender las problemáticas del medio ambiente. Esta actividad la vamos a completar en la hoja número 3 para entregar a sus docentes. En esta actividad vas a repasar conceptos matemáticos. Verás que es necesario ordenar la información para poder entenderla e interpretarla. Analizarás relaciones entre cantidades que varían de manera proporcional y utilizarás los números enteros para representar numéricamente situaciones de la naturaleza. Algunas tareas indican copiar lo que has realizado para enviar a tu docente. Usa una hoja suelta y anota el título de la actividad y la fecha en la parte superior. En la parte inferior, escribe hoja 3, tu nombre y tu grado. Las tareas indicadas de esta actividad, como le dije ahorita, la van a escribir en la hoja número 3. Tarea 1. ¿Cuántos años viven las especies? Algunas especies de la fauna silvestre de República Dominicana están en peligro de extinción. La tabla muestra el tiempo en años que podrían vivir algunas especies en estado silvestre si no estuvieran en riesgo. Aquí la tenemos. Esta parte son la fauna silvestre, tortuga carey, que tiene un tiempo de vida de 30, iguana record de 15, tiburón martillo de 30 años, cigua palmera de 5 y el caimán de aguja tiene un tiempo de vida de 60 años. A partir de esta tabla, entonces, nosotros vamos a completar este gráfico que está aquí, ya que este gráfico muestra la misma información que la tabla. Entonces, nosotros vamos a completar cada rayita, cada cuadrito e incluso gráficos que le faltan a esta parte de aquí. Vamos a iniciar con esta parte de aquí que dice aquí vamos a colocar fauna, para que diga la fauna silvestre y su ciclo de vida. Aquí entonces tiempo en años. Aquí esta parte que es la azul, vamos a ver, corresponde a la iguana record. La parte que tenemos aquí entonces corresponde a la cigua palmera, que tiene 5 años de vida. Y esta parte de aquí vamos a escribir fauna silvestre. Ahora nos resta completar estos cuadritos que tenemos aquí. Por ejemplo, esta parte de aquí vemos que la tortuga carey tiene una duración de 30 años de vida, entonces en el cuadrito le colocaron los 30 años. La iguana record tiene 15, así que aquí dentro del cuadrito vamos a escribir los 15 que corresponden a los 15 años. El tiburón martillo entonces nos falta aquí hacer el gráfico, tiene una duración de 30 años. Vamos a hacer el gráfico hasta aquí que nos indica los 30 años de esta forma. Le vamos a escribir encima 30 años. La cigua palmera está completa, una duración de 5 y el caimán de aguja representado por el color morado tiene 60 años de vida. Solo nos resta completar aquí el cuadro con el número 60. Y listo. Hemos completado entonces esta parte de aquí. Vemos aquí que tenemos un tiempo y luego nos dice, lee cada una de las preguntas. Responde observando el gráfico y la tabla, es decir, el gráfico y la tabla que estuvimos viendo anteriormente. La primera pregunta nos dice, ¿qué indica la altura de cada barra? Pues indica el tiempo de vida en años de esas especies de la fauna silvestre. ¿Influye el ancho de cada barra para interpretar la información? No, porque de igual forma se entiende la información. Luego tenemos la 3. ¿Influye el color de la barra para interpretar la información? Sí. ¿Por qué? Porque de esta forma, pues nosotros podemos interpretar mucho más fácil la información cuando están con los colores. La número 4. ¿Cuáles animales llegan a vivir el mismo tiempo de vida? La tortuga carey y el tiburón martillo. ¿Cómo te diste cuenta?
pues por sus años y las barras que están en el gráfico. Luego tenemos, ¿cuál especie vive la cuarta parte del tiempo que otra? Esta especie que vive una cuarta parte es el caimán de aguja, que vive unos 60 años. Luego nos dan un tiempecito entonces aquí que nos dice, lee cada una de las afirmaciones, anota si la consideras verdadera, V, o si la consideras falsa con F, teniendo en cuenta la información de la tabla y el gráfico que acabamos de ver. Aquí debemos justificar nuestra respuesta. ¿Por qué? Dice, el tiburón martillo vive la mitad de tiempo que vive el caimán de aguja. Es fácil. Vamos a observar el gráfico para saber si es verdad. El tiburón martillo tiene 30, entonces el caimán de aguja vive 60. Entonces la respuesta en este caso va a ser verdadera. ¿Por qué entonces? Aquí ustedes colocan lo que acabamos de ver en el gráfico, que el tiburón martillo vive 30 y el caimán de aguja vive 60. Por eso es verdadera. La número 7 dice, la iguana Record vive el cuádruple del tiempo que viven las aves. Vamos a ver el gráfico. Tenemos aquí la iguana Record vive 15 y la cigopalmera vive 5. Entonces nos pregunta que si vive el cuádruple. El cuádruple de una cantidad es 4 veces esa cantidad. Entonces es falso. Aquí ustedes van a justificar por qué. Porque las aves viven, porque entonces que ustedes ponen las aves viven 5 y la iguana Record vive 15. De esa forma ustedes van a justificar por qué es falsa esta pregunta. Es falsa. Entonces, estas 7 oraciones con su respuesta, ustedes la van a escribir en la hoja número 3 que van a entregar a su profesor. Después tenemos la tarea número 2, que nos dice, en los gráficos de barra, la altura de la barra en centímetros es directamente proporcional a la frecuencia en años correspondiente. Luego dice que debemos justificar esa afirmación y es por lo siguiente. Si aumentan los años, aumentan también los centímetros. Y si disminuyen los años, también van a disminuir los centímetros. Vamos a verificarlo entonces con esta tabla que debemos completar. Dice, fauna silvestre tiene la tortuga carey que dura 30 años de frecuencia y en la medida de barra en centímetros son 6. Entonces, este es el ejemplo que nos están poniendo. Luego nos preguntan por la iguana Record, que tiene 15 años de vida. Vamos a completarlo tomando como ejemplo este de aquí. Si 30 años dura la tortuga carey, tiene 6 medidas de la barra en centímetros, entonces a la iguana Record le van a corresponder la mitad de esto, o sea, 3. Va a tener 3 centímetros la barra de medida. Luego tenemos el tiburón martillo, que tiene 30 años, al igual que la tortuga carey va a tener 6 centímetros. Luego tenemos la cigua palmera, que dura 5 años. Para nosotros saber esto, entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dividimos 30 para 6, que nos va a equivaler a 5. Quiere decir entonces que cada 5 años le corresponde 1 centímetro. Si tenemos 5 años, entonces aquí va a ser 1 centímetro. Si quiere verificar esta parte, multiplique 5 años, 1 centímetro, 10 años, 2 centímetros, 3 años, 15 centímetros, 4 años, 20 años, entonces serían, ¿cuánto? 5 centímetros y 30 años serían entonces 6 centímetros. Entonces, luego vamos a verificar cuántos centímetros le corresponden al caimán de aguja. Es bien fácil. Para hacer esto, entonces, multiplicamos lo que tiene la tortuga carey o el tiburón martillo, que son 6, por 2, ya que cada una de ellas vive 30 años. Entonces, si el caimán vive 60, sería en este caso 12. Le correspondería entonces 12 centímetros. Luego tenemos preguntas y respuestas. Si tienes que agregar en el gráfico un animal que pueda llegar a vivir 10 años, ¿de cuántos centímetros de altura debe ser su barra? Eso ya lo vimos.
Si 5 años le corresponde 1 centímetro, entonces 10 años le correspondería 2 centímetros. Súper fácil. Luego dice, si dibujas una barra de 9 centímetros de altura, ¿cuántos años de vida le correspondería? Aquí vamos a suponer que 6 centímetros de altura son 30 años. Entonces a esos 30 años le vamos a ir sumando 1 centímetro de altura por cada 5 años que lo vemos aquí. Entonces 35 años serían 7 centímetros. 40 años serían 8 centímetros. Y entonces 45 serían 9 centímetros. De esta forma, pues verificamos que aquí le va a corresponder 45 años de vida a ese animal que queramos agregar que tenga 9 centímetros de altura. Entonces, esta tabla ustedes la van a copiar así mismo de esta forma como lo resolvieron y con las respuestas en la hoja número 3. Recuerden que estamos trabajando la hoja final. Luego tenemos la tarea 3. Para cada aro la misma cantidad de lata. El reciclado es una acción importante para cuidar el ambiente. En una planta recicladora transforman algunos materiales en productos nuevos. Por ejemplo, usan latas de refrescos que están aquí para hacer aros de bicicleta. Y con 160 latas de refresco se obtienen 2 aros de bicicleta. Lee las siguientes afirmaciones y coloca verdadero o falso según lo consideres. La relación entre la cantidad de aros y de lata es directamente proporcional porque al doble de aros le corresponde el doble de latas necesaria, al triple de aro el triple de latas, a la mitad de aro la mitad de latas. Esto es verdadero. Dice, para cada aro varía la cantidad de latas de refrescos que se necesitan para obtenerlo. Vamos a ver. Sería entonces falso, porque no va a variar. Ya lo vimos aquí, que todo es directamente proporcional. Nos dan un tiempecito y luego dice, Alan, Rosa y Rafael tienen que completar esta tabla sobre los aros de bicicleta y las latas de refrescos que se reciclan. Aquí arriba tenemos la cantidad de aros y aquí la cantidad de latas de refresco que necesitamos para hacer estos aros. El ejemplo aquí es que con 160 latas de refresco se obtienen 2 aros. Este es el mismo ejemplo que tenemos aquí. Ahora, ¿cuántas latas de refresco necesitamos para hacer un solo aro? Lo que tenemos que hacer es dividir 160 para 2. Esto nos va a dar entonces un total de, este sería el resultado entonces 80 y esto lo vamos a colocar aquí debajo. Necesitaríamos 80 latas para hacer un aro. Luego, ¿cuántas latas de refresco necesitamos para hacer 3 aros? Multiplicamos entonces 80 por 3, que nos va a dar entonces un total de 240. Este resultado lo colocamos en esta parte de aquí, 240. Luego tenemos entonces cuántos necesitamos para hacer 5. Realizamos la misma operación. 80 por 5, que sería igual a 400. Y ese resultado lo ponemos aquí. También podríamos investigar este resultado sumando 240 más 160, que nos daría entonces el total de 5. Luego tenemos por último cuántos necesitamos para hacer 7 aros. Hacemos de la misma forma y con la misma operación. 80 por 7, que serían 560. Este resultado lo colocamos en este espacio de aquí. Pero también pueden hacerlo sumando 400 más 160, que nos daría el mismo resultado. Entonces 160 más 400 serían 560. Aquí tenemos Alan, Rosa y Rafael se reparten los cálculos que hay que hacer.
Lee atentamente lo que cada uno propone para calcular los datos faltantes para la tabla. Tenemos, yo divido entre 2 la cantidad de aros y divido entre 2 la cantidad de refresco que se necesitan. Yo triplico un aro y triplico la cantidad de latas de refresco. Después multiplico por 5 la cantidad de latas para averiguar la cantidad de aros. Dice Rafael, yo sumo las latas que se necesiten para 2 y para 5 aros y así completo las que se necesitan para 7 aros. Entonces, vamos a ver. Anota en la tercera fila de esta tabla qué cantidad de latas de refresco van a calcular Rosa, Rafael y Alan. Realiza en hojas de borrador los cálculos que cada uno propone para averiguar la cantidad de latas. Completa la segunda fila con los resultados que obtuviste. El primer cálculo que tenemos es el de Alan, que dice, yo divido entre 2 la cantidad de aros y divido entre 2 la cantidad de latas de refresco. Al nosotros dividir eso, divido entre 2, esta cantidad me da 80 y divido entre 2 la cantidad de aro me da 1. Entonces, esto lo hizo Alan. Aquí escribimos el nombre de Alan. Luego vamos a la segunda, que dice, yo triplico un aro y triplico la cantidad de latas de refresco. Y después multiplico por 5 la cantidad de latas para averiguar la cantidad de aros. Entonces, Rosa, aquí dice que triplicó entonces la cantidad de latas y de aros. Entonces, aquí, al triplicar 80 por 3, nos daría el mismo resultado que tenemos aquí, 240. Entonces, este resultado lo colocamos aquí y escribimos el nombre de quien calculó. En esta ocasión, entonces, fue Rosa. De igual forma, también Rosa calculó esta parte de aquí, que está en verde, que dice que Rosa también multiplicó por 5 la cantidad de latas para averiguar la cantidad de aros. Entonces, esto al multiplicar 80 por 5 nos daría el mismo resultado que tenemos aquí, que son 400. Entonces, escribimos este mismo resultado en esta parte y escribimos el nombre de quien multiplicó esto, que también fue Rosa. Luego vamos a verificar qué fue lo que hizo Rafael, que es esta misma parte de aquí. Dice, yo sumo las latas que se necesitan para 2 y para 5 aros y así completo las que se necesitan para 7 aros. Entonces, es esta parte de aquí que me da el resultado de 560 y colocamos el nombre de quien lo multiplicó, que fue Rafael. Es súper fácil completar esta tabla que tenemos aquí y sencilla. De esta forma, pues, si lo hicieron, terminaron y lo copian en la hoja número 3, la tabla, así mismo como está aquí. Luego, entonces, tenemos el reciclaje de latas de refresco es bueno para el medio ambiente. Completa la siguiente tabla que relaciona la cantidad de latas vacías con un peso en libras. Aquí nos dan un ejemplo que es este que tenemos aquí. Dice que media libra le corresponde 76 latas. Entonces, primero para saber cuánto es un cuarto debemos investigar cuánto es uno. Y lo que vamos a hacer es multiplicar 76 más 76 que nos va a dar 152. Entonces quiere decir que una libra le corresponde 152 latas. Ahora, para saber cuánto es un cuarto, lo que vamos a hacer es a dividir 152 para 4. Nos va a dar entonces un total de, vamos a poner aquí es igual, nos daría entonces 38. Ese mismo resultado lo colocamos aquí. Quiere decir entonces que a un cuarto le corresponde
38 latas. Ahora, para saber cuánto es 1.5, 1.5 es la mitad de 2, o sea, 1,5. Para saberlo, entonces, hacemos lo siguiente. Sumamos la cantidad de 1, que es 152, más medio, que es 76, y esto nos va a dar el resultado de 228. Entonces quiere decir que para 1.5 de libra, o sea, para libra y media, le corresponde 228 latas. Ahora vamos a investigar aquí cuál es el peso de esta cantidad de lata. Tenemos 608, lo que tenemos que hacer es dividirla para esta parte que tenemos aquí para saber cuántas libras equivale. Y hacemos la siguiente operación. Dividir 608 entre 152 nos daría como resultado entonces 4. Quiere decir que aquí entonces serían 4 libras. Una vez ustedes hayan completado esto, pues lo van a copiar en la misma hoja 3, así mismo como está en esta parte de ahí. Y pues con esta última tarea llegamos al final del video del día de hoy. Espero que hayan podido completar sus actividades y pues si tienen alguna duda, alguna sugerencia o tienen algún aporte sobre lo que hemos tratado en el día de hoy, pueden dejarlo en los comentarios. También le invito a suscribirse al canal si son nuevos y a dar like. Nos vemos en nuestro próximo video en el cual estaremos explicando, retomando lo que es la semana número 3. Recuerden que estuvimos hablando sobre las actividades de cierre porque hay ciertas escuelas y colegios que están trabajando esta parte. Así que en el próximo video estaremos retomando la actividad 1 de la semana número 3 de este mismo cuadernillo.